vamos a estar hablando acerca de la fe. Hace cuestión de unas semanas atrás, antes de iniciar un nuevo año, el 27 de diciembre, hice una encuesta a través de mis redes sociales donde aquellos que quisieron pudieron participar y votar acerca de lo que ellos entendían sobre la pregunta que hoy os voy a hacer. La primera pregunta que yo decía era: ¿qué pecado de los siguientes crees que es el más visible? ¿Cuál es? Todavía no. ¿Cuál es el pecado que crees que es más visible? Y le daba tres opciones. Uno era la incredulidad, otro era la idolatría y otro era el orgullo. ¿Por qué estos tres? Porque cualquier pecado que tú puedas pensar tiene uno de estos tres ingredientes. Incredulidad, no creerle a Dios. Idolatría, amar algo por encima, algo o alguien por encima de Dios. Y orgullo, elevar tu corazón hacia arriba, ¿vale? Cualquier pecado que tú quieras, imagínatelo, tiene una de estas tres características. Pero luego hice una segunda pregunta. La segunda pregunta que hice fue: ¿en qué área de tu vida te gustaría crecer para este año 2023 que entra? Y di tres opciones, que es lo contrario a lo que antes os he dicho acerca del pecado. En primer lugar, dije la humildad. En segundo lugar, que humildad es la antítesis de lo que es el orgullo. La adoración a Dios, segundo, que es contra la idolatría. Y luego hablé acerca de la fe, que es lo contrario a la incredulidad, o la incredulidad lo contrario a la fe. Y fíjate qué estadísticas salieron y qué resultados quiero que veamos. La gente dijo que el pecado que cree que menos visible es la incredulidad, un 12% solamente. 12% de los que contestaron dijeron que ellos creían que el menos visible era la incredulidad. Después le seguía un poquito más la idolatría, el 13%, es decir, poner algo o alguien por encima de Dios. No dice que el que menos se practica, dice el menos visible, aparentemente el menos visible. Y en tercer lugar, el 75% parece como que la gente es muy orgullosa, ¿no? Porque es el que más se ve, ¿no? El orgullo. A la segunda pregunta que hice, ¿en qué área te gustaría crecer más? El 7% dijo que en humildad. Parece que la gente era bastante humilde, por así decirlo, ¿no? El 7% también adoración a Dios. Pero el 86% declaraba que necesitaban crecer más en fe. Y estos datos nos muestran una realidad que hay oculta, que la incredulidad se ve poco, visiblemente, pero que se anhela tener más fe. Y es una maravilla. Porque todo aquel que quiera crecer en lo que tiene que ver con la fe es un camino que te aseguro que va a ser precioso. Cuando tú tienes fe en el Señor, cuando tú confías en el Señor, cuando tú pones tu vida en el Señor, hay cosas que ocurren que no se pueden explicar en el ámbito simplemente de lo natural. Por eso algunos dicen que estamos locos, ¿verdad? No puedes explicarle con palabras naturales por qué tenemos fe, pero hay un deseo ardiente en lo más profundo del corazón a engrandecer la fe que Dios nos ha dado. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. Dios mismo es el autor, pero también el consumador de la fe. Y fíjate lo que dijo Jesús en una ocasión, en Juan 14:13, dijo: todo lo que pidierais al Padre, que dice todo, lo que pidierais al Padre, en mi nombre, lo haré para que sea el Padre glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿No es precioso que hoy tú y yo podamos levantar una oración al cielo y le podamos decir: Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me des más fe? ¿Es una oración legítima, sí o no? Claro que es legítima. Qué bonito es poder tener a un Padre que no solamente nos da una fe inicial para la salvación, puesto que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Hay una fe inicial que es la fe que Dios pone en nuestro corazón para salvación. Por eso la palabra dijo que Dios creó al ser humano con eternidad en su corazón. Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso tú vas a ver que un niño pequeñito no nace diciendo: soy incrédulo. No, porque desde el pequeño, desde que nacemos, ya Dios puso en nuestro corazón de que Dios existe, de que Dios es real. La palabra dice que incluso Él se da a manifestar a través de su creación.
De ser una fe inicial, una fe que obra en nosotros para salvación. Pero luego hay una fe que tiene que ser trabajada, y esa es el resultado de una relación íntima con el Señor. La semana pasada, el domingo, terminamos el curso más, un curso introductorio a un grupo de hermanos de la iglesia, donde explicamos la doctrina de la iglesia, pero también explicamos el ADN de Oasis. Todos nosotros somos personas, ¿verdad? ¿Hay alguno que venga del mono? No, ¿verdad? Todos nosotros somos personas, pero cada uno tenemos un ADN diferente, distinto. Aunque yo amo a mi esposa y me encanta estar con mi esposa y trabajo junto a mi esposa y hacemos vidas todo el día juntos, ella tiene un ADN particular que nadie en el resto del mundo tiene. Igual contigo. Pero somos personas. Oasis es una iglesia con un ADN distinto, diferente. Y hablando en el curso más, yo le decía a ellos, uno de los valores que más representa la iglesia de Oasis es la fe. Por eso en estas cristaleras, ustedes vayan a ver que en todas las cristaleras hay uno de los valores que Oasis cree. Allí en cafetería está puesto el de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe todo sucede. Y creemos que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios ocurre, en cierta manera, cuando la iglesia se mete en una vida de fe. Ahora, yo soy consciente de que hay personas, por así decirlo, que han jugado con el tema de la fe. Han engañado con el tema de la fe. Soy consciente, soy conocedor de personas que usan la fe para mentir, pero nosotros somos gente auténtica. Gente que realmente si estamos aquí es porque le hemos creído al Señor, le hemos creído a Dios. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, es la capacidad de creerle a Dios. Es el punto número 1. ¿Qué es la fe? Es la capacidad de creerle a Dios. Y fíjate en algo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios cree mucha gente. ¿Sí? Dicen, yo creo en Dios, pero luego viven una vida a su manera. No significa, eso es una fe muy superficial, muy diluida, por así decirlo. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios cree hasta el diablo. ¿Sí? El diablo cree en Dios. Eso no significa que sea un seguidor de Cristo. Ahora, cuando hablamos de creer en Dios, hablamos de algo superficial. Pero cuando hablamos de creerle a Dios, estamos hablando de meternos en el corazón de Dios a tal punto de que nosotros podemos ver aquello que humanamente no podemos ver. Dice la Biblia que nosotros no caminamos por vista, sino es por fe. Y cuando andamos por fe, tenemos que injertarnos en el corazón de Dios para poder ver lo que Él está viendo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto aquí situaciones que eran complicadas, difíciles, pero había otra persona que dijo, para Dios no hay nada imposible, Dios lo va a hacer, y al tiempo Dios hace el milagro? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque hay gente que está metida en el corazón de Dios y está viendo lo que otros no pueden ver. Dice Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, te dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Esta definición nos puede servir, aunque el contexto de este autor tiene que ver con la segunda venida de Cristo, el concepto de la parusía, ¿verdad? Que Cristo regresará por su iglesia, que Cristo salvará a su iglesia, tiene que ver con su segunda venida. La definición de este autor en el libro de Hebreos nos puede servir porque está ligada a una convicción, a una seguridad de que Dios existe, y no solamente que Dios existe, sino que hay cosas que todavía no han ocurrido que van a acontecer. Quizás tú ves cosas que estás esperando que no has visto, pero te digo, van a acontecer en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad es imposible, pero hay cuando alguien se mete con Dios y le cree. Hay cuando hay alguien ahí que dice, ¿sabes qué? Prefiero creerte a ti antes que creer al telediario. Prefiero creer en lo que pone tu escritura antes de creer a unos cuantos monigotes que están intentando desanimarme en el camino. Tener fe es tener seguridad, tener esperanza, tener confianza en Dios. Y antes he dicho
que ha habido gente que ha mal usado el concepto de la fe. Han dicho, ¿sabes qué? Si tú le pides a Dios algo y no se te cumple, es que tú eres un hombre pecador. Es que tú no estás haciendo bien las cosas. Es que no tienes fe suficiente. Es lo que la gente está llamando hoy la superfe, ¿no? Nosotros huimos todo eso. Pero por un mal uso que se le haya dado al término de la fe, no podemos entrar en un desuso. Porque la fe es el motor del cristianismo. Es el motor del cristiano. Sin fe nada ocurre, a no ser que quieras vivir una religiosidad. Que vengas aquí simplemente a decir, bueno, vengo aquí a la iglesia para sentirme bien, para tener una religión, para tranquilizar mis ideas, Pero eso no es fe, simplemente estás viviendo un tipo de religión, ¿no? Otros se van al extremo opuesto y usan el si Dios quiere. ¿Has escuchado esa frase? Vamos a orar por sanidad, bueno, si Dios quiere sanará. Vamos a orar por provisión, bueno, si Dios quiere proveerá. Bueno, vamos a orar por crecimiento para que haya más salvación. Bueno, si Dios quiere. Y sí, claro, yo entiendo ese concepto de si Dios quiere, pero detrás de ese si Dios quiere, ¿sabe lo que se esconde? Incredulidad. Incredulidad. Porque Dios quiere hacer muchas cosas, pero a veces, como somos tan incrédulos, decimos si Dios quiere por si acaso no ocurriera. O por si acaso no tenemos suficiente fe para ver a Dios obrar. Ahora, la Biblia dice que la fe viene a través del oír. Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír es qué? La palabra de Dios. O sea, tú quieres aumentar tu fe, tú tienes que aprender a escuchar a Dios. En medio de un mundo con tantas voces, Dios no existe, Dios no puede, Dios no sé qué, Dios no sé cuánto, tienes que concentrarte y aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios solamente es reflejada a través de dos sistemas. Uno a través de la oración y otro a través de la palabra de Dios. Hay cosas que Dios te tiene que decir que no están en la Biblia. Y tienes que tener fe para saber escuchar a Dios y tomar decisiones. Algunos me estáis mirando sorprendidos, pero... Señor, quiero tener fe y convicción de saber si esta mujer es con la que me tengo que casar. ¿Dónde abres? ¿En el Salmo 28:4? ¿Verdad que no? Claro, te dice, no te unas en yugo desigual, pero dentro de la iglesia hay gente donde no te puedes unir a cualquiera. Puede ser tu ruina. No porque la persona sea mala, sino porque a lo mejor no es lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿dónde buscas eso? Señor, yo sé que tu palabra dice que hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar. Y yo no sé si tengo que arrancar un negocio, una empresa, quiero emprender. ¿Qué hago? ¿Emprendo o no emprendo? ¿Dónde abre la Biblia? ¿En Eclesiastés 1? Para encontrarlo. No encuentras. Tienes que desarrollar una vida de oración para poder tener fe y seguridad de lo que vas a hacer. Tiene que ver con las promesas del Señor para ese tiempo, para ese momento, ¿no? Pablo, por ejemplo, sabía que tenía que predicar la palabra, ¿no? La gran comisión. Sin embargo, se va para Asia para predicar. Él quiere predicar en Asia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo frena. Dice, no es el tiempo todavía. Pero luego lo manda a predicar a Asia. ¿Qué te quiero decir? De que tienes que tener un oído espiritual abierto, y eso se logra a través de la oración para poder tomar decisiones importantes. Oasis es una iglesia que nació porque Dios habló a nuestro corazón. Porque Dios habló en nuestro corazón. Empezamos con una radio chiquitita, una mesita de mesa pequeñita y un ordenador. Y vosotros sabéis mucho la historia de esto y por online. Y de ahí nació FM, salimos a FM. Y de FM abrimos coffee house, cafetería. De ahí Dios empezó a hablar iglesia. Y todo simplemente porque supimos escuchar la voz del Señor. Hay cosas que no simplemente se tiene la respuesta a la palabra, sino que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y por otro lado, tienes también la palabra de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír a Dios a través de la oración, pero también a través de su palabra. Y en la palabra de Dios tenemos promesas que son específicas, pero también promesas que son generales. Las específicas no son para nosotros. Por ejemplo, esa palabra que Dios le dio a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Esa promesa no es para mí, a no ser que mi suegra se me acerque y entonces me voy corriendo para otra tierra, ¿verdad? Pero no es para mí, es una promesa puntual para un personaje preciso en la Biblia. Pero luego hay muchas promesas generales
que se van a cumplir en la medida que nosotros desarrollamos fe. He puesto un montón de versículos y lo voy a leer rápido. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? Es una promesa, es una convicción, es la fe y la seguridad de que si tú confiesas tus pecados, Jesús, ¿qué quiere hacer? Limpiar de toda maldad nuestra vida y perdonar nuestros pecados. ¿Es una promesa, sí o no? Sí, tenemos que tener fe, confianza, certeza en ello. Filipenses 4:7: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios te promete, puedes tener fe que en medio de un momento difícil puedes recibir paz en tu corazón. Puedes recibir paz en tu corazón. Dice Hechos 2:21: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios promete su salvación para aquel que invoca su nombre. Puedo tener la convicción de que si yo hoy me muero, me voy al cielo con el Señor porque he sido salvo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es por su gracia soy salvo, dice la Biblia. Y esto es mediante la fe en Jesús. Filipenses 4:9: así que mi Dios le proveerá en todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. No de todo lo que deseo, no de todo lo que quiero, no de todo lo que anhelo, sino de lo que necesite. Mi Dios va a proveer. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Si estamos pasando por un momento de tribulación, dice Mateo 11:28, Jesús que dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, que yo les daré descanso. Algunos piensan que descansar es irse a la playa durante una semana, y qué bueno si puedes hacerlo. Pero el descanso tiene que ver con descargar todas tus situaciones a los pies del Maestro. Si te puedes ir a la playa, también mejor. Pero hay gente que se va un mes a la playa y vuelve más agobiado que antes. Porque el descansar no se trata de vacaciones. Descansar es confiar en el Señor. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y habla de la promesa del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú no estás solo. El Espíritu de Dios viene a morar contigo. Dice, esto es para todos los que Dios llamare. Y Dios llamó a toda la creación. Otra cosa es cómo responde la creación. O sea, una promesa para nosotros de que el Espíritu Santo estará con nosotros en todo momento, ¿no? Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque mi novia, mi novio me abandone, aunque el pastor me abandone, aunque mi amigo me abandone, con todo el Señor me recogerá. Dios siempre estará conmigo. Qué bonito es eso. Es una promesa que se toma a través de la fe. Porque si no se toma a través de la fe, entra el desánimo. Y último versículo que quiero hablar de promesas, hay un montón. Hay hasta una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, donde te subrayan todas las promesas de que Dios tiene para tu vida, ¿no? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, se deleita de día y de noche y medita en ella. Como resultado de eso, dice que es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Mi Dios es un Dios de prosperidad, y lo siento que haya algunos por ahí que hayan usado un concepto equivocado sobre la prosperidad, pero Dios quiere prosperarte. De hecho, estamos más prosperados que antes. Cuando no tenías a Dios en tu corazón, estabas amargado, estabas triste, estabas desesperado, estabas vacío. Y ahora que tienes a Dios en tu corazón, ¿estás más próspero que antes, sí o no? Por supuesto que sí. Dios prospera. Dios es un Dios de prosperidad. Y Dios quiere darnos más incluso. No solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Por eso el cristiano nunca podemos decir la obra ya está terminada, porque entonces no estás prosperando, te estás anclando en todo momento. Dios nos da promesas. Dios nos da promesas para que podamos confiar en su voluntad, para que podamos nosotros ponernos a disposición de Él. Pero mira, déjame decirte algo. Tu fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada, y esto es algo maravilloso. Hay por ahí un programa de Canal Sur que se llama
Gente Maravillosa, o algo así, ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez? Qué chulo está ese programa. Bueno, pues es maravilloso que Dios pruebe nuestra fe. Y algunos cuando entran en un tiempo de prueba se ponen nerviosos. Por allá atrás están nuestros jóvenes, ¿verdad? Que hay un grupito ahí de jóvenes. Pregúntale a ellos cuando tienen un examen cómo se ponen. Mi hijo ya a la hora de los exámenes se pone nervioso. Y la profesora nos dijo, es normal que se ponga nervioso, porque nosotros al principio nos preocupamos, es que se pone muy nervioso cuando se va a poner los... Es normal y es bueno que se ponga uno nervioso. Ahora, el examen tiene que ser puesto en ellos para ver si realmente tienen los conceptos aprendidos o no. ¿Sí? Es necesario. De igual manera, tenemos que hacer un examen en nuestra vida para ver si nuestra fe pasa la nota mínima o cómo está. Y para eso tenemos diferentes maneras en las cuales nuestra fe es probada, pero he puesto dos que seguramente tú vas a entender y comprender. En primer lugar, la fe es probada a través de pruebas y de dificultades. Algunos cuando viene la prueba y la dificultad empiezan a temblar y se asustan y no entienden que es un examen. No entienden que es un examen necesario de enfrentar. En una ocasión había 3 jóvenes preciosos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron lo siguiente a Daniel, en el libro de Daniel. Dice en una conversación lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate con qué autoridad habla. Pero fíjate la segunda parte. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No los vamos a servir. Ni adoraremos las estatuas de oro que has levantado. Mira, rey Nabucodonosor, me importa 3 pepinos como te pongas. Tú me puedes tirar al horno de fuego, tú puedes intentar quemarme, pero te voy a decir algo. Mi Dios puede librarme de ello. Es más, no solamente mi Dios puede librarme, sino que yo creo de que de tu mano, Dios, de tu mano, Nabucodonosor, Dios me va a librar. Pero que si no ocurre eso, escúchame bien, que no me voy a doblegar a tu situación. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Yo sé que mi Dios puede y quiere cambiar el corazón de mi hijo. Yo sé que Dios quiere y puede restaurar mi matrimonio. Yo sé que Dios quiere y puede restaurar mi situación financiera. Yo sé que Dios quiere y puede sanarme una enfermedad. Yo sé que Dios quiere y puede levantarme para su obra. Yo sé que Dios quiere y puede en todo momento proveerme de un buen trabajo. Pero que si no lo hace, pero que si Dios no lo hace, seguiré creyendo en Él. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Mi fe no está condicionada al resultado deseado. Mi fe está condicionada a la seguridad, a la convicción, a la tranquilidad de que Dios sabe lo que hace. Esa es la fe verdadera. Y para eso tienen que venir situaciones incómodas. A mí me encanta cuando yo recibo una situación muy incómoda, digo un tiempo de oportunidad para ver la mano de Dios. Cuando veo que algo va al revés, digo, Señor, estoy expectante, porque yo aquí no tengo la solución. Entonces me anima a buscar más del Señor, me anima a depender más de Dios, me anima a humillarme más para que Él sea enaltecido. Es decir, la vivencia, los momentos que vivimos, las situaciones que vivimos no tienen el objetivo de apagar nuestra fe, sino de todo lo contrario, que nuestra fe sea fortalecida. ¿Cómo vamos a ver a Dios obrar en lo fácil, en lo cómodo? O sea, cuando todo va bien, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios, por así decirlo. Pero cuando vivimos las pruebas, aunque uno lo pasa de manera difícil, uno puede ver la potencia de Dios. Uno puede ver la potencia de Dios. Y yo quiero animarte a que le puedas creerle a Dios por las cosas que todavía no has visto y no tires la toalla. Y no dejes de orar. Y no dejes de pelear.
Esta mañana decíamos en el tiempo de oración a las 10 de la mañana que el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová viene la victoria. Nosotros nos preparamos en fe, pero quien da el resultado es el Señor. Quien da la victoria es Dios. Pero si vamos a prepararnos para algo, prepárate para ganar. No empieces a prepararte para lo malo que puede venir. Prepárate para lo bueno que puede llegar. No es que aquel tenía fe, pero resulta que... ¿Pero por qué mira esa situación o mira las otras 18.000 restantes que Dios ha hecho? No, porque siempre nos comparamos con lo peor, en vez de compararnos con lo mejor, para aspirar a algo más en la vida, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo reaccionas ante los problemas? ¿Eres como esos 12 espías que solamente 2 pudieron ver la promesa al entrar en la tierra prometida? ¿O eres como los 10 restantes que se van para atrás y se asustan y no son capaces de tomar en fe lo que Dios ya habló? ¿O eres uno como de esos, como David, que se levanta y dice, tú vas a... ¿En qué momento tú eres capaz de tentar al Dios de la salvación? Ven, que te voy a pegar un peñascazo en la cabeza. ¡Bum! Para abajo. De esos somos los que tenemos que desarrollar nosotros. Una fe que en todo momento confíe en Dios. Y déjame decirte algo. La fe no es ausencia de miedo, ¿eh? Es la confianza en Dios a pesar del miedo. ¿Sabes cuántas veces he tenido yo miedo cada vez que he emprendido algo para Dios? Todas. Todas. Desde que empecé con 18 añitos, empecé a poner proyecciones a la antigua usanza, ¿no? Por así decirlo. Unos plastiquitos transparentes que tenías que subir y bajar, ¿no? Por así decirlo. Y me daba miedo temblaba mucho, ¿no? Temblaba no porque tuviese Parkinson ni mucho menos, sino porque yo tenía miedo, ¿verdad? Porque vaya a ser que las personas no pudieran cantar la letra cuando venían y entonces tenía miedo. Luego empecé después con la batería y me daba muchísimo miedo cuando la líder de alabanza me cambiaba el orden de las canciones y me ponía una canción hebrea con ritmo hebreo que me destrozaba. O sea, ese día para mí era un día de depresión total porque no manejaba el ritmo hebreo. Entonces, cada vez que querían cantar los coritos de Canta, canta, oh hija de Sión, o Iné mató, cosas así, yo temblaba el pulso y me daba mucho miedo, ¿verdad? Cada vez que hemos emprendido Susi y yo un proyecto de fe, Susi me conoce y entonces ¿acordáis cuando éramos pequeñitos que encontrábamos rampas así y nos tirábamos rodando hacia abajo? Pues esa es mi vida en la cama. Cuando tengo algún desafío, es para un lado, para otro, no puedo dormir. La manta acaba en el suelo porque tengo miedo si va a salir o no, pero el miedo es parte de una vida de fe. Si no tuvieses miedo, quizás te consideras un Superman y estás dejando a Dios a un lado. Pero la fe no es ausencia de miedo, es confianza en Dios a pesar de miedo. ¿Puedes ver a Daniel en el foso de los leones? Los leones están ahí, pero él está como está, tranquilo, como que él no va la cosa. Qué maravilla, yo quiero ser algún día como ese Daniel, ¿no? Por ahora todavía me tiemblan las rodillas. Hemos visto que la fe es probada a través de las dificultades, pero también la fe es probada a través de instrucciones que Dios da que no tienen sentido para la mente humana. A veces Dios pide cosas que no tienen sentido. No tienen lógica. No tienen lógica para nosotros. Dios habla con Noé, ¿os acordáis? Y le manda a construir un arca. Pero no tiene lógica. No tiene lógica ninguno. Porque Noé tenía 600 años de edad. ¿Y quién va a construir un arca en un desierto cuando nunca antes había llovido? ¿Qué lógica tiene construir un arca en un lugar desértico donde antes nunca había llovido? Sí, en Génesis por ahí habla acerca de que un vapor, ¿no?, que hoy podríamos conocer como un rocío, regaba las diferentes partes de la tierra, pero hasta ese entonces no había llovido. ¿Puedes ver a Noé? ¿Puedes ver cuánta gente lo tildaría de loco, de chalado? Está hecho polvo de la cabeza este tío. Pero no, Dios a veces habla cosas que son ilógicas a nuestro corazón para ser probada nuestra fe. Pedro anda sobre el agua. Nadie puede andar sobre el agua. Es algo ilógico. Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y serás padre de multitudes, pero su mujer Sara era estéril y con una edad muy avanzada. No podía tener hijos. Es que a veces lo que Dios nos pide
es algo ilógico. Dios habla con Josué y se van a caer las murallas de Jericó, pero ¿sabes qué? Durante los 6 primeros días va a darle una vueltecita. Y al 7º día va a dar 7 vueltas mientras adora, mientras canta a Dios, y cuando te diga, grita. Y las murallas se van a caer. Cayeron las murallas. Es decir, Dios hace cosas que muy probablemente no te cuadre en tu raciocinio. Yo recuerdo cuando vinimos a este lugar, a Oasis, a estas nuevas instalaciones, estábamos orando por un lugar más grande. Y nosotros le pedíamos un lugar de 700 metros. Parece ser que no tenía suficiente fe, porque Dios nos dio 1800, ¿verdad? Y cuando llegamos, era ilógico. ¿Por qué era ilógico? Porque un grupito de 35 hermanos tiene un templo de 1800. Pero para Dios es lógico. ¿Sabes cómo me temblaban a mí las piernas? Hasta día de hoy me siguen temblando. Es ilógico hacer una iglesia para niños como la vamos a hacer allí en casi 330 metros cuadrados cuando tenemos 8 niños. Para nosotros es ilógico, pero para Dios, escúchame, en poco tiempo muchos niños van a conocer a Jesús. Van a conocer a Jesús. Es decir, nosotros no trabajamos en lo lógico. En lo lógico hay comodidad, en lo ilógico hay fe. Si tú puedes hacer algo, que tú tienes los recursos, el potencial, muy probablemente Dios no esté ahí medio. La gente todavía se piensa que Oasis es producto de que unos americanos nos vienen y nos dan mucho dinero todos los meses. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy no lo he conocido. Ojalá algún día llegue un americano que me diga, toma Antonio, $10,000, 15,000, 50... No. Todo se ha hecho a base de fe, de trabajar, de creerle, de moverse, porque la fe te lleva a moverte, ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionas cuando Dios te pide algo que es ilógico? ¿Qué vas a creer? ¿En quién vas a confiar? Y terminamos con esto. La semana que viene estaremos hablando de cómo podemos incrementar nuestra fe. Vale, ya sé lo que es la fe. Ya sé cómo Dios prueba mi fe. Pero la semana que viene hablaremos de cómo puedo aumentar mi fe. De manera práctica. De manera práctica, cómo puedo hacer que mi vida de fe siga creciendo para poder ver cosas mayores que todavía no he visto. Yo estoy seguro que si tú eres de esos que dices, bueno, y si Dios quiere, te vas a quedar toda tu vida en un sofá, pensando que a lo mejor Dios no quería, pero a lo mejor es que no has sabido desarrollar fe. A lo mejor no has sabido. Y la fe es como un músculo. Contra más lo ejercitas, más se pone musculoso, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí van al gimnasio? ¿Ninguno? A ver, por ahí. Tenemos que ir más, ¿eh? Yo no sé por ir al gimnasio, pero siempre se me ensancha el mismo músculo, ¿no? El de aquí, ¿no? Pues no, tenemos que ir, incrementar nuestra fe. Así que como conclusión, hermano, yo te digo que si quieres vivir una vida, que más bien viva una vida de creído, no que de incrédulo. Y no me malentienda, ¿no? Pues dice, oh, qué creído, Antonio está diciendo que seamos creídos, orgullosos, no. Más vale lanzarte a creerle a Dios que no a ser un incrédulo. Más vale creerle a Dios que no creerle. Porque dice la palabra de Dios que a causa de la incredulidad Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad. Nosotros queremos ver muchos milagros en Córdoba. La incredulidad jamás moverá la mano de Dios, ni siquiera la pena. Algunos cuando van a orar, oran con pena. Pues Dios no te va a contestar, por mucha pena que tengas. Porque hay millones de casos antes que el tuyo que seguramente sean más graves. Pero cuando uno tiene fe, te aseguro que la mano de Dios obra. Y obra a tu favor, siempre. No queremos vivir vida religiosa, así que la fe es seguridad, esperanza y confianza en Dios. Recuerda que la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios a través de la oración y a través de la palabra de Dios, de leer y meditar la palabra de Dios. La fe es probada a través de pruebas y dificultades. Y la fe es probada a través de instrucciones que Dios da que para nosotros no tienen sentido humano, por así decirlo. Y no te olvides que la fe no es ausencia de miedo, sino es estar confiado a pesar del miedo. ¿Cuánto han podido aprender un poquito más algo hoy de fe? ¿Sí? Atesora esta palabra y ponla en práctica en esta semana. Recuerda, la fe no es la falta de miedo, es la confianza en Dios a pesar del miedo.
Cuando venga una situación complicada esta semana, recuerda, es un tiempo de oportunidad. No es un tiempo para asustarse. No es un tiempo para meterse en la cama y meterse con la manta. Es un tiempo de oportunidad. Cuando Dios te pide algo ilógico, hazlo. No razones, hazlo directamente, hazlo. No empieces a debatir con Dios, hazlo. ¿Sí? Y de esa manera podemos ver que el Señor va a hacer su obra. Padre, muchísimas gracias por el mensaje en el día de hoy, este mensaje introductorio a la fe. Viene un mes, Dios mío, donde vamos a disfrutar de cosas maravillosas. Sobre todo queremos ver que nuestra fe crezca. Dios mío, que esa estadística, Señor, sea una estadística que si algo se vea en nosotros, sea que te creemos. Queremos meternos en tu corazón, Dios, para poder ver aquello que humanamente no podemos ver. Queremos, Señor, responder, Dios mío, con fe y no con incredulidad. Dios mío, y aquellos que estén en este momento pasando por un momento complicado, difícil en sus vidas, es un tiempo de oportunidad para que cada uno de nosotros podamos ver tu mano obrando en nuestras vidas, a través de nuestras vidas en esta semana. Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Señor, que nuestros oídos, Señor, no tengan tapones en ningún momento, sino que sean en todo momento liberados para poder escuchar tu voz y leer en tu palabra el deseo que tú tienes con nosotros. Dios, enséñanos a ser hombres y mujeres de fe, porque en el libro de Hebreos hay un capítulo no para los incrédulos, sino un capítulo entero que se dedica a los héroes de la fe. Y Señor, nosotros queremos ser conocidos no por la gente, sino por ti, porque veas en nosotros que somos hombres y mujeres de fe, que te hemos creído, y si hemos de morir, Señor, que sea con fe, Dios mío. Porque, Dios mío, la fe es lo que hace, Señor, que a ti te agrademos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradarte en todo momento. Señor, y en este momento también vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Dios mío, porque en fe hemos creído de que tú has muerto, pero resucitaste y te entregaste para salvarnos a cada uno de nosotros. Pedimos que cada día podamos disfrutar de ti, Señor, de tu persona en nosotros, y que podamos también contagiar a muchos otros que están alrededor nuestro a través de la fe. Gracias, porque tú dices, Jesús, que si le pedimos al Padre en tu nombre, que tú lo harás para glorificar tu nombre, Señor. Glorifícate a través de nuestras vidas. Sopla en esta hora. Señor, sopla un espíritu de fe, Señor, sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sella esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que empecemos a llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, y que empecemos a visualizar aquellos que jamás antes hemos visto. Señor, porque lo torcido tú lo enderezas. Porque de la nada tú haces todas las cosas. Gracias, mi Rey, porque tú eres precioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.